Cualquier duda nos escriben al correo de la decanatura y estaremos pendientes. Procedemos entonces a la conferencia sobre la propuesta de cambios legales de la revisoría fiscal ofrecida por el contador público Jesús María Peña Bermúdez, ya conocido por todos. Es contador público de la Universidad Surcolombiana, abogado de la Universidad de la Gran Colombia, especialista en revisoría fiscal de la Universidad Central, especialista en auditoría de sistemas de la Universidad Antonio Nariño, especialista en economía de la Universidad Externada de Colombia, magíster en ciencias financieras y de sistemas de la Universidad Central, docente e investigador universitario de pregrado y posgrado en temas de control, aseguramiento, auditoría y fiscalización, conferencista nacional e internacional en temas de control, aseguramiento, auditoría y fiscalización, autor de artículos de revistas científicas y a la fecha ha publicado 8 libros con sus diferentes reimpresiones, la mayoría de ellas sobre revisoría fiscal y auditoría. Actualmente es asesor de la Junta Central de Contadores. Profesor Jesús Peña, sea usted muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y a lo mejor inicio por decir que no estoy aquí en mi función de representante de la Junta Central de Contadores, como asesor que soy. Sí, me honro de serlo en este momento. Y me honro de sentir que en este momento se pregona y se proyecta un gran cambio acorde con los principios misionales de lo que es la Junta Central de Contadores, tanto por el Tribunal Disciplinario como por la Unidad Administrativa Especial. De modo que eso es supremamente muy satisfactorio. ¿Y esto qué pasó? Y voy a tratar, como lo dije hace un momento, de ser breve. En relación con los cambios que posiblemente se avecinen en relación con el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque la idea de la superintendencia, con base en que va a cumplir 80 años de vida en Colombia, se ha propuesto buscar unos ajustes al Código de Comercio con el ánimo tal vez de actualizar esto, o mejor, no solamente en el campo tecnológico, sino en la razón de ser del mismo, a los avances jurídicos concordantes con los avances financieros y tecnológicos. Pues de ese proyecto de reforma, que tuvimos oportunidad de conocerlo, no porque lo recibiéramos de la superintendencia, sino porque lo recibimos de Compucol, que ha venido trabajándolo también por invitación de la Super, también con el Consejo Técnico de la Contaduría, ha participado la Junta Central, ha participado el Instituto Nacional y algunos invitados especiales de la superintendencia. Ese proyecto, repito, que tiene dolientes, también ha sido, si lo podemos decir, complementado con más proyectos. Por ejemplo, sé que el Consejo Nacional de Contadores ha presentado un proyecto a la superintendencia. Un grupo de estudio conformado por invitación del creador de una firma como es Mazar. También nos hemos reunido en el Club Metropolitan, o en el Metropolitan Club, para analizar y conversar sobre los temas. De ello también hace parte quienes han aceptado la invitación, porque esa fue pública, nuestros representantes ante la Junta Central de Contadores, tanto por los contadores que ejercemos independientemente, como por el representante de las universidades que esta noche ha disertado ya. Entonces van 3 proyectos. Lo que sí es lastimoso hasta hoy,
que supe que el proyecto que le remitimos nosotros del grupo de estudio a la superintendencia no ha sido socializado entre todos los que hacen parte de la mesa. Los que tienen que ver con supervisión y revisoría fiscal son los profesionales invitados a la mesa número 3, personas supremamente versadas seguramente sobre la materia, pero que puede uno tener diferencias de opinión y conceptos, y lo que se busca es lo que sea mejor para nuestra profesión. Tuve oportunidad de asistir a la mesa número 3 en la reunión del 4 de julio como observador, en la cual también estuvieron los colegas Wilmar Franco, estuvo el colega Leonardo, hubo varias exposiciones, y por lo menos yo resalto dos aspectos ahí. Uno, me llamó mucho la atención la postura de un superintendente de sociedades como es el doctor Darío Laguado, ayudando a crear conciencia de la importancia y del deber ser de la revisoría fiscal. Dos, las aclaraciones con fundamento en sus criterios profesionales, y que la vi muy ajustada a lo que la mayoría pensamos, que hizo el doctor Hernando Bermúdez Gómez. Y que al final, en la cual participó también con exposición el señor presidente del Consejo Técnico, al final el señor superintendente dijo y reconoció que era supremamente importante la revisoría fiscal y que merecía una reunión posterior que van a convidar o invitar para que se asista por la importancia de esta figura. Y es que ameritan muchos aspectos a revisar. Por ejemplo, en esa sesión solamente se hablaron de 3 aspectos. Uno, que es importante definir qué es la revisoría fiscal. Porque ni en el Código de Comercio, ni en la Ley 43, ni en normas anteriores existe una definición de lo que es la revisoría fiscal. ¿Y por qué tanta importancia a la revisoría? Porque quien sí vino a definirlo fue la Corte Constitucional en la sentencia C-780 del 2001, cuando la reconoció como una institución, reconociéndole la completa independencia y estableciendo claramente frente a la administración la gran responsabilidad que tiene el contador que funge como revisor fiscal o la sociedad que funge como revisor fiscal. Y el segundo aspecto que se tocó también es el relacionado, y muy tangencialmente porque no se profundizó, en la importancia de la designación del revisor fiscal. Para todos, no es un secreto que el artículo 204 del Código de Comercio establece que la elección del revisor fiscal se hará por mayoría absoluta de las acciones presentes o de la asamblea. Y una de las sorpresas que uno se lleva muchas veces hablando con contadores es que desconocen qué es la mayoría absoluta y la confunden con mayoría simple. Grave. Y una de las críticas que se ha venido haciendo a la revisoría es que a la junta directiva la elige la mayoría, sí, por cociente electoral, lo determina el Código de Comercio, de los dueños. Y entonces quien elige al revisor fiscal también es la mayoría absoluta de los dueños y tienen la capacidad, entonces elige para que lo vigilen. Y hay algunas propuestas en que se dice, no, la minoría debe participar. Y quizás una de las posibilidades buenas que se pudiera hacer es que sí, está bien que sea elegido por mayoría absoluta, pero no de las acciones, sino de los accionistas, que es muy distinto. Es lo que sucede en el sector solidario, donde allá no vale la plata y lo que vale la persona. Y entonces, como vale la persona, todas las decisiones se toman
a nivel unipersonal. Acá hay esa propuesta también. Y en ese sentido, también nosotros dentro del grupo de estudio hemos creído que sana. Que elija la mayoría, sí. La mayoría absoluta, sí. Pero que participen todos y no que uno solo tome la decisión. Porque ese señor revisor fiscal va a representar absolutamente a todos los accionistas e inversionistas, a los proveedores o acreedores, a la sociedad en general y al Estado. Por eso, dentro de los libros que he escrito, el último relacionado con revisoría fiscal, se dice revisoría fiscal una garantía para la empresa, la sociedad y el Estado, porque siempre lo he considerado así, es una garantía. Y quien más importancia le ha dado a la revisoría fiscal, comentábamos anoche, es el Estado, más que los mismos contadores. Por eso es muy difícil que el Estado, y lo decía aquí el conferencista Franco, deje acabar la revisoría fiscal. Por el contrario, todos los días nos asignan más funciones. Y cuando yo era estudiante de pregrado, también criticaba permanentemente al gobierno. Es que no hay, no fijarnos obligaciones, responsabilidades, funciones, pero no nos paga. Hoy en día no. Digo, ese es el mayor reconocimiento que le hace el Estado a la figura del revisor fiscal. Que le tiene tanta confianza que le dice MF pública prácticamente de todo. Pero viene el otro problema. ¿Dónde se ha dicho que el revisor fiscal da fe pública? ¿Dónde está definida la fe pública para el revisor fiscal? La fe pública está definida para el contador. Y él tiene la obligación de cumplir con las funciones que le dice la ley. Pero ha dicho que el revisor fiscal de fe pública. Recordemos que el artículo 10 es claro, la atestación o firma del contador público en los actos propios de su profesión. Dentro de los actos propios de la profesión está la revisoría fiscal. Debemos entender entonces que cuando él afirma algo, está dando fe pública. Pero tiene que quedar claramente definida o sustentada porque es que la fe pública es del Estado, no es del contador, como creen muchos, o creen muchos. No, la fe pública es del Estado. Otra cosa es que a nosotros los contadores nos las ha delegado en materia contable. En materia contable, no en todo. Y por esa gran confianza que ameritaría tenerse en el revisor fiscal, es que la ha impuesto legalmente a través del Estado de la ley, cuando dice que la atestación o firma del contador público de los actos propios de su, salvo prueba en contrario, se presume ajustado a la ley. Y que tratándose de balance, a lo cual se hizo alusión en la conferencia anterior, se presumirá además que los saldos han sido tomados fielmente de los libros, que estos se llevan de acuerdo con las normas legales y que las cifras registradas en ellos presentan en forma fidedigna, no razonable. Dice la ley claramente, fidedigna, no razonable. Ahora, ¿queremos decir que razonable y fidedigno es lo mismo? Expliquémoslo, si lo consideramos que es así, pero no violemos la ley. Y ese será uno de los aspectos que debe entrarse a considerar también dentro del ámbito de la profesión en materia de revisoría. Porque el artículo 208 le ordena al revisor fiscal, le ordena decir si los estados financieros en su opinión presentan de forma fidedigna la situación financiera, el resultado de sus operaciones, flujos de efectivo, cambio en la situación financiera. Nos lo está ordenando la ley. Pero se viene la discusión con las normas de aseguramiento establecidas para los contadores cuando se hacen auditoría, obligada para los revisores fiscales por el decreto.
pero que a veces no ha quedado, en mi concepto, no ha quedado claro que una cosa es dar aseguramiento y otra cosa es dar atestiguamiento. Yo doy atestiguamiento, yo doy testimonio, yo atesto de lo que otro hace, pero aseguro de lo mío, para que valga la fe pública. Valiente, gracias. Y yo digo, oiga muchachos, es que yo soy inteligente. ¿Ustedes creen? Pues si él mismo nos echa flores, ¿quién se las va a echar, cierto? Que es muy distinto a que venga aquí cualquier colega y diga, ese señor es inteligente. Ah, entonces ya hay un principio de credibilidad. Lo dijo otro. Y eso es lo que hacemos nosotros, damos fe de lo que otro hizo. Estamos dando un testimonio. Y de allí empezamos a entender entonces la razón de ser, del porqué el artículo 37 de la ley 222 estableció la certificación de la cual hacíamos alusión anoche también para el contador público responsable de la preparación de los estados financieros. No el que lo hubiera elaborado o preparado, no, sino del responsable que se haya preparado. Y dos, para el representante legal como el ejecutor de los hechos económicos y de las políticas que han sido aprobadas dentro de la organización o empresa. Por eso los puso los dos. Porque ¿dónde se muestran además los resultados de los hechos económicos? En los estados financieros. ¿Y de dónde tomamos los estados financieros? Para el caso colombiano, legal, que tiene que estar fundamentado en libros. No porque lo digamos nosotros, es porque está en la ley. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros tenemos que entrar a dilucidar para buscar un acercamiento. Y para lograr, ojalá, que esa fe pública que nos ha sido reconocida descanse verdaderamente en la razón de ser de la confianza pública, de la confianza que tiene la sociedad en nosotros. Y que eso se logra es si somos idóneos y competentes, si somos independientes para emitir nuestros conceptos y opiniones y si somos objetivos o imparciales en la misma. Ahí es donde radica fundamentalmente. ¿Qué motiva entonces también a que haya una reforma al código de lo pertinente con la revisoría fiscal? En cuanto a revisoría fiscal, voy a citarles solamente esta. Rápidamente logré resumir 34 leyes que se refieren de manera directa en sus respectivos artículos al revisor fiscal. No he hecho uso, por ejemplo, de los decretos reglamentarios, ni de otros decretos, tampoco de las circulares, tampoco de las resoluciones. Y si empezamos a sumar, eso nos va a dar una bastante normatividad. Y yo les pregunto, ¿qué contador conoce completamente toda la normatividad de Colombia sobre la revisoría fiscal? Y que en materia de funciones, ¿qué es lo que hacen todos? Copiar lo que está escrito en el artículo 207 del Código de Comercio. Y si no, basta con que miremos la ley 21 de 1982 para el subsidio familiar. Lo que trae la ley 79 del 88 para el sector cooperativo. Todo va con fundamento en el 207. Que vino desde la ley 145 y aún, si vamos atrás, podemos remontarnos inclusive al 2373 de 1956, donde se habla cuál es el contenido, que debe tener también una opinión o dictamen de un revisor fiscal. Entonces miren nomás todo lo que nosotros tenemos aquí, partiendo desde la ley 145. Y miren todas las que vienen acá. Y miren estas que llaman poderosamente la atención, ¿cierto? Primero, resumidamente en el Código de Comercio, ¿cuántos tenemos? Decreto de ley 410, todos estos artículos tocan al revisor fiscal. Todos. Y si nosotros vamos al decreto 624 de 1989, que es el Estatuto Tributario, todos estos tienen que ver con el revisor fiscal.
Y no he incluido ahí los decretos y normas que tienen que ver con el estatuto aduanero, que tienen aproximadamente 8 funciones u obligaciones mejor para el revisor fiscal. Pero me llama la atención poderosamente entre ese decreto, en relación con el estatuto financiero, un decreto que es el 659 del 2006. Porque ahí entra a establecer para la zona franca obligatoriamente la auditoría externa. ¿Y por qué no revisoría fiscal? Si debe tener revisoría fiscal. Empezamos a ir dándole golpes a la revisoría fiscal. Pero así está. Sin contar con otra circular de la superintendencia financiera que también establece una auditoría externa financiera, además de tener revisor fiscal. ¿Se está perdiendo la confianza en el revisor? ¿Culpa de quién? Y sigamos dándole una pasadita a esas leyes. La ley 222 de 1995, con todos los artículos que tiene ahí. Entonces, el problema de fondo es que a nosotros se nos ha olvidado estudiar verdaderamente la razón de ser de la figura de la revisoría fiscal. Y tenemos que empezar por definir cuál es la voluntad del Estado y de la sociedad a través de sobre lo que se quiere que sea la revisoría fiscal dentro del campo de la vigilancia y de paso de la fe pública en lo que le corresponde. Para que ejerza un verdadero control de controles sobre las actuaciones de los administradores. Ahora bien, así podemos seguir repasando normas, vea. Y nos sigue llamando la atención entonces del por qué. Y entonces toda esta cantidad de normas es la que nos hace ver también la gran discrepancia que existe entre lo que es la norma de auditoría con sus procedimientos y lo que tiene que ver con la revisoría fiscal y su procedimiento basado en la interventoría de cuentas. Ahí nace una gran discrepancia. Si vamos a las normas de auditoría, nos hablan de procedimiento de auditoría. Y cuando vamos a la revisoría fiscal, nos hablan de interventoría de cuentas. ¿Qué es la interventoría de cuentas? ¿Quiénes han o hemos tratado sobre la interventoría de cuentas? ¿Qué diferencia o similitud puede existir con los procedimientos de auditoría? Pues es que los procedimientos se aplican mediante técnicas. Y acuérdense que el 208 del Código de Comercio nos dice, es que diga si en su opinión se han aplicado los procedimientos aconsejados por las técnicas de interventoría de cuentas. Entonces, todos estos aspectos nacen o tenemos la obligación de actualizar y mejorar en lo que verdaderamente es y debe ser la razón de ser de un revisor fiscal acorde con lo que se ha planteado también de si es o no auditoría. Y sí, ha sido definida también como una auditoría, pero no cualquier tipo de auditoría. Es una auditoría integral, pero no una auditoría integral donde se basa en la sumatoria de auditoría. Ah, es que en este mes hago auditoría operacional, el próximo mes hago auditoría de cumplimiento, después hago auditoría administrativa, después hago auditoría ecológica, después hago auditoría de sistema y así. No, es la simultaneidad del ejercicio dentro del ámbito del control concomitante y la razón de ser de la revisoría, que afortunadamente existe todavía y lo ha venido comprendiendo el señor superintendente, afortunadamente es eso, que yo como revisor fiscal pueda hacer un control previo, perceptivo y posterior, sin meterme en la administración, pero tengo que saberlo hacer. Y ahí es donde está el verdadero valor agregado que se espera ¿de quién? Del revisor fiscal. Distinto a como se nos ha explicado de la auditoría financiera, que necesariamente es un control ex post. Llega cuando ya todo pasó, a examinar y a decir que se haga para allá. Aquí la revisoría fiscal lo que busca es que se haga de manera oportuna, que esté atento dentro de la empresa,
Y por eso le permite máximo tener 5 revisorías fiscales en las sociedades por acciones. Pero en su momento, cuando fue expedido el Código de Comercio en el año 1971, pues no se vislumbró la posibilidad de que llegasen a existir muchas más sociedades importantes. Y de ahí la modificación que hubo con el parágrafo segundo del artículo 13 de la Ley 43, en relación con los activos brutos de 5.000 salarios mínimos y los ingresos brutos con 3.000 salarios mínimos. Ingresos brutos. Y hoy ya tenemos las SAS con una norma especial, la 1258 del 2008. Entonces hay mucho que tenemos que corregir. Aspectos como esto. Y esto lo traigo es precisamente a nivel de reflexión, porque todos tenemos la obligación de aportar, de reflexionar y decir, yo pienso que es esto, con el estudio que se viene haciendo en la academia sobre lo que es revisoría fiscal. Y la obligación que tenemos los docentes, tanto en posgrado como en pregrado, de hacer reflexión con los estudiantes para que se analice, que conozcamos cuál es la historia, cuál es la razón de ser que anoche, ustedes recuerdan que nos daban una explicación general sobre el origen de la revisoría fiscal, pero que tenemos obligación de profundizarla y de llegar a las conclusiones. ¿Cómo es que podemos prestarle un verdadero servicio a la sociedad, a ese interés público que se espera tanto, basado en la confianza pública y máximo que nos han delegado una fe pública? Ahí tenemos esa gran responsabilidad nosotros. ¿Qué vamos a aportar? ¿Qué va a aportar la academia de las diferentes facultades de la Universidad de la Gran Colombia? Hay mucho por hacer. ¿Y por qué me refiero a toda la academia? Porque nosotros la estudiamos, la ejercemos, pero tiene una relación íntima con el derecho en materia interpretativa y en materia normativa, pero tiene una relación de fiscalización y vigilancia hacia la administración del ente. ¿Y quiénes son administradores de un ente económico? Ciudadanos que realizan diferentes oficios o se desempeñan en diferentes disciplinas. Llámese ingenieros, arquitectos, administradores. Inclusive, fíjense que en control interno tenemos también psicólogos, filósofos, etcétera. Pero que la esencia de lo que está en la revisoría fiscal se busca conservar dentro de la razón de ser. Y en este momento andan dos proyectos, dos anteproyectos de ley, porque no se han presentado todavía al Congreso, que buscan conformar el marco legal de lo que debe ser la contaduría pública e inmiscuir dentro de ello la revisoría fiscal. Ojalá se pueda. Porque hay que comentar que en el año 1995, cuando se concluyó el famoso estatuto o proyecto de ley sobre revisoría fiscal, entre los que participamos, estamos algunos aquí, como Rafael, nunca salió del Congreso y era un buen proyecto. Es tan buen proyecto que yo creo que en esto coordinamos todos y coincidimos, que para ser revisor fiscal establecía ahí, y esperemos que el proyecto, y se está proponiendo que se quede así, se requiera como mínimo tener posgrado en revisoría fiscal y una experiencia no inferior a 2 años. Si no tiene posgrado, una experiencia profesional no inferior a 5 años. ¿Y qué pelea que nos tocó allá lograr que se llegara a consensuar ese artículo? Y hay otros aspectos que tenemos que dilucidar. Voy a citar solamente 2 ejemplos, para que vean ustedes los errores en que venimos cayendo y por qué se hace necesario esa reflexión sobre revisoría y que lleguemos allá
que quién sabe si realmente se atrevan a presentarlo al Congreso. Yo lo dudo mucho. Yo dudo que el superintendente con 3 proyectos se mete en un problema. Porque puede seguramente tener la mejor buena voluntad. Pero una cosa es la buena voluntad que ellos les puede animar y otra cosa es lo que va a pasar en el Congreso de la República. ¿Cuáles son estos 2 ejemplos? Para irme acercando hacia la finalización de la charla, porque estamos diciendo es un llamado a la reflexión. Primero, debe clarificarse, porque muchos lo tenemos claros, pero una gran cantidad no, que pudiendo ser revisor fiscal una persona natural, contador público o una firma de contadores, la firma tiene obligación de ejercerla a través de un contador público, nombrado para cada revisoría fiscal, dice la ley. No es 5 para 5, es 1 para cada revisoría fiscal. La norma es clara. ¿Necesitará interpretación? Podemos especular todo lo que queramos, pero la ley es clara en el artículo 215. Cuando se designen asociaciones o firmas de contadores como revisores fiscales, estas nombrarán a un contador público para que ejerza personalmente el cargo, no a través de otro. ¿Cómo lo vienen haciendo? Yo nombro al socio, con él me gano la propuesta, pero hoy un recién desempacado de contaduría que vaya a ejercer, ¿cierto? Para pagarle poquito. Y a veces ni se planea. Son de las cosas buenas que yo le veo al 2420 en cuanto a la norma internacional de calidad. Obligar a planear y hacer un trabajo de calidad. Entonces ahí hay una mala interpretación, y más grave todavía, que entonces la firma nombra al principal, dicen los oficios que mandan muchas, ¿no?, que va a ser revisor fiscal principal fulano y suplente sutano. Y la asamblea cae en el pecado y el revisor fiscal no dice nada de no nombrarle revisor fiscal. Una cosa es el revisor fiscal suplente del delegado y otra cosa es el revisor fiscal del revisor fiscal, es decir, de la firma cuando es una firma. Y por eso es que el 215 se termina aduciendo. En caso de falta del nombrado, actuarán los suplentes. ¿Ustedes han visto que hayan más de un suplente? ¿Más de 2 suplentes? Elección de revisor fiscal y su suplente. 1, la ley nos faculta tener todos los suplentes que queramos en una firma. Pero es el suplente de la firma el que elige la asamblea, no el que me designa la sociedad de contadores o la firma de contadores. Aparte de eso, para que miren cómo tenemos que clarificar cosas, y seguramente que van a quedar en la norma, la inscripción del revisor fiscal en la Cámara de Comercio. Es que es risible esto. Llegan muchas veces a la empresa. A mí me la han querido hacer en 2 empresas ya. Y no pudieron. ¿Qué se requiere para inscribir al contador público como revisor fiscal en la Cámara de Comercio? Lo dice la ley en sus artículos 163 y 164 del Código de Comercio. Copia del acta donde conste la designación del revisor fiscal y se pide hoy la carta de aceptación. No están diciendo el contrato de prestación de servicio ni el contrato laboral. No, porque el acta, de acuerdo al artículo 189 del Código de Comercio, es plena prueba, presta el valor probatorio, ¿o no? Valor probatorio de todo lo tratado en la Asamblea. ¿En qué momento se configura esa relación contractual especial? En el momento que la Asamblea lo nombra, pruebe el acta, y en el momento que él dice acepto, cuya constancia debe estar en el acta si ha sido invitado a la Asamblea. O 2, mediante la carta, si no estuvo en la Asamblea, donde dice acepto. Ahí se configuró. ¿De dónde acá se acepta entonces que vaya a firmar un contrato de prestación de servicio o laboral, porque también lo puede ser, indudablemente los 2, con el gerente que es su fiscalizado? Esa no fue la voluntad de la norma, ni el legislador, ni es lo que debe hacer. ¿Quiere que les cuente en confianza?
Nunca he firmado un contrato de revisoría fiscal y llevo 32 años ejerciendo revisoría fiscal. Y nunca he querido firmar un contrato, pero he ido a explicarle a la gente por qué no debo firmar contrato. Pero es que la prueba está allá. Y en el caso de lo que recordamos un poco el derecho laboral, pues recordemos también que cuando la vinculación se hace salarialmente, que es permitido, pues si se trata de persona natural, también nos dice que todo contrato verbal se presume escrito. Código sustantivo del trabajo. Y el segundo aspecto interesante que llama la atención, el artículo 210 del Código de Comercio, que tendrá que revisarse también para puntualizarse. El revisor fiscal puede tener dos clases de auxiliares o colaboradores. Uno que se los aprueba la empresa y otro que los puede contratar él directamente y los paga él. Pero el llamado viene a la reflexión en relación con los que autoriza la empresa. El código le establece claramente una voluntad en la forma de ser vinculado y nombrado. ¿Cuál? Dice, a juicio de la asamblea, el revisor fiscal podrá tener auxiliares o colaboradores nombrados y removidos libremente por él, no por el gerente de la empresa, que actuarán bajo su directa responsabilidad. Luego, el único responsable de los auxiliares del revisor fiscal autorizado por la empresa o lo que él contrata directamente es el revisor fiscal. Y dos, él no necesita pedirle al gerente que le firme el contrato con su auxiliar. Que lo aprobó la asamblea. Claro, pero es que la ley le está diciendo, yo necesito darle completa independencia al revisor fiscal. Y para darle completa independencia, primero, usted nombra. Lo único que necesita es que la asamblea se los aprueba. Y aún más, la remuneración que le va a pagar la empresa a esos auxiliares se los debe fijar la asamblea, no la administración. Con la remuneración que le fije la asamblea, dice claramente el artículo 210. Conozco muchos revisores y me han hecho muchas consultas en ese sentido, de que van donde el gerente a que si hace el favor y es tan amable y les firma el contrato o le nombra al auxiliar. Que como gran cosa dice, ya lo escogí. Como gran cosa. Pues no. Es la voluntad de él, se la está defendiendo la ley. Él lo contrata, lo paga la empresa, que es distinto. Él lo remueve o le cancela el contrato cuando quiere. Y le fija la remuneración, la asamblea, pero él lo dirige y tiene la completa responsabilidad del cumplimiento de sus funciones y del secreto industrial, a que alude el artículo 214 del Código de Comercio. Un día será motivo de análisis el artículo 214 y volvemos a tener oportunidad de charlar para que miren por qué yo no comparto la tesis del decreto 2496 de que se puede presentar el dictamen de asamblea en uno solo. Porque es inducir a la violación del secreto profesional, en los términos como está el artículo 214 del Código de Comercio. Y ese es un riesgo, porque el 209 tiene un fin específico. Y eso habrá que solucionarlo entonces, en dado caso, dentro de la reforma que viene. Porque como está el 209 es un informe para la asamblea, pero en el 208 es un informe para todo el mundo, porque hoy el dictamen del estado financiero es público. Y si no, miremos lo que dice el artículo 46 de la ley 222 de 1995, que se refiere a la rendición de cuentas de los administradores de fin de ejercicio. Por eso la norma siempre aludió al dictamen en los complementos que ha tenido, como el artículo 38 de la ley 222 y el artículo 11 y 12 del decreto 1406 de 1999. Dijo, ese era el dictamen, no nos aludió al informe de la asamblea. Estas inquietudes son las que llamo la atención para que nosotros podamos entonces llegar a conclusiones, establecer que una cosa es la revisoría fiscal como norma local
y otra cosa es la auditoría financiera a nivel internacional, hoy traída al país, que sigue siendo importante, indudablemente que sí, para la cual se aplica la NIA. Y los revisores fiscales debemos aplicar las normas de aseguramiento, sí, pero en lo que no vaya en contra del decreto ley 410 de 1971. En lo que no vaya, debemos cumplirlo porque es una norma de orden legal y no ha sido demandado hasta donde yo sé. Entonces, bajo esos parámetros quería yo dejar esta reflexión para que miremos hacia dónde va a apuntar la reforma que se presume viene, pero que quién sabe si se logre, como no se ha podido lograr el estatuto de la revisoría fiscal. Quiera Dios y el gran arquitecto del universo que pueda haber realmente una unidad profesional donde deponiendo nuestros intereses personales busquemos lo mejor que haya para la profesión y que al fin podamos tener una revisoría fiscal actualizada, sin demeritar la razón de ser de la vigilancia, de su examen, de su control permanente, pero con esa voluntad que todos hemos creído que tiene nuestra revisoría fiscal. Es que para nosotros en Colombia una gran satisfacción, no por lo sucedido, sino por el avance desconocido pero que estaba en la norma. Cuando sucedió el famoso escándalo de WorldCom y Enron, ¿recuerdan? Muchos habrán tenido que dárselo a estudiar. ¿Por qué? Porque fue cuando el Estado, a través de la recomendación de la SEC en los Estados Unidos, expidieron del acto o la ley conocida como Sarbanes-Oxley. Y entonces sí les obligó a quienes hacían auditoría financiera externa a incluir una evaluación y decirlo sobre el control interno y lo adecuado de esto. Nosotros lo teníamos ya desde el año 1971 obligatorio en el artículo 209 del Código de Comercio y en el numeral sexto del artículo 207, donde obliga a que el revisor fiscal deberá asegurar un control permanente sobre los valores sociales a los cuales hacían referencia hace un momento. De modo que con esa referencia y esa invitación a la reflexión, yo dejo hasta aquí para que podamos continuar y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, profesor Peña. Invito a los otros dos invitados a que nos acompañen aquí en la mesa.